ARN, tenemos el ARN mensajero, que es el que va a, digamos, recibir el código genético a través de la transcripción. El ARN mensajero lleva el código genético a través de los codones. Muy bien. Por favor, a todos pueden mantener sus micrófonos silenciados, por favor. Yo los voy a silenciar, no los abran, a no ser que haya necesidad de hablar para algún tema digamos, del avance. Bien, entonces hemos visto ya que los codones entonces son los que llevan el código genético transcrito desde el ADN hacia el citoplasma, ¿no? Creo que hemos quedado en esta diapositiva. Cada aminoácido que va a ser sintetizado en los ribosomas tiene un triplete de palabras y el código genético escrito en los codones, ¿no? Por ejemplo, el ácido aspartico tiene guanina, adenina, uracilo, el primer triplete, guanina, adenina, citosina, el segundo triplete, o podemos ver que la metionina, adenina, uracilo, guanina, o la valina, guanina, uracilo, uracilo, guanina, uracilo, citosina, guanina, uracilo, adenina, guanina, uracilo, guanina. Cada uno de los aminoácidos entonces tiene su propio código genético que está en el núcleo, desde luego, pero que es transcrito hacia el ARN mensajero en los codones, y es el ARN mensajero el que va a llevar hacia el citoplasma, hacia los ribosomas, para que se produzca la síntesis de la proteína, ¿no? Luego el ARN de transferencia ya se ocupa de transferir las moléculas de aminoácidos a las moléculas proteicas que están en formación. Entonces, de acuerdo a los tripletes del código genético que está en los codones del ARN mensajero, entonces el ARN de transferencia lo que hace es ir seleccionando los aminoácidos que deben integrar la cadena, ordenándolos de acuerdo a la secuencia que está en el código genético y llevarlos hasta el ribosoma, ¿no? Cada tipo de ARN mensaje de transferencia se va a combinar con uno de los 20 aminoácidos que se van a incorporar a la cadena polipeptídica. Entonces, lo que hace el ARN de transferencia es transportar, transferir los aminoácidos de acuerdo al código genético, ¿no? Hacia los ribosomas. Ya en el ribosoma, el ARN de transferencia reconoce a los codones del ARN mensajero y, bueno, entrega o libera el aminoácido apropiado de acuerdo al codón y al aminoácido que esté transfiriendo el ARN de transferencia. Entonces, la función del ARN de transferencia va a ser unir el aminoácido específico a cada cadena, de acuerdo a la secuencia que está en el código genético en los codones, ¿no? Luego está el ARN ribosómico. El ARN ribosómico es parte constituyente del ribosoma, de hecho constituye un 60% del ribosoma. En los ribosomas se sintetizan las proteínas y los ribosomas se sintetizan a su vez, se forman en el nucleolo. Es decir, entonces, estos ribosomas, una vez que se han estructurado en el ribosoma con el ARN ribosómico y otras 70 proteínas que se encuentran en el nucleolo, son transportados, ¿no? Hasta el citoplasma, hasta el ARN mensaje, hasta el
retículo endoplásmico rugoso, ahí se van a montar ya los ribosomas en su estructura definitiva y ahí van a ya empezar a cumplir con su función de sintetizar las proteínas específicas de acuerdo al código genético, ¿no? El ARN mensajero trae el codón, el ARN de transferencia aporta con los aminoácidos y el ARN ribosómico integra el ribosoma, que es la planta, la fábrica donde se van a sintetizar, donde se van a fabricar las proteínas. Bien, los ribosomas entonces se forman en el nucleolo, ¿no? A partir del ARN ribosómico y otras proteínas que están en el ribosoma. Ahora, los ribosomas, como ustedes bien ya lo han dicho y han estudiado y han visto en histología también, se encargan de sintetizar proteínas. A esto se conoce como el proceso de traducción, ¿no? Es decir, cuando la molécula de ARN mensajero entra en contacto ya con el ribosoma, lo que va a hacer es traducir el código genético para que estos ribosomas puedan sintetizar la proteína adecuada de acuerdo al código. Esta traducción, ¿no?, se realiza cuando entonces el ARN mensajero entra en contacto con el ribosoma. El ribosoma lee los codones del ARN mensajero, que ahí están los tripletes específicos que hemos visto aquí. Estos tripletes va a leer, y si el ribosoma lee un codón que dice CAU, CAC, es decir, citosina, adenina, uracilo, citosina, adenina, citosina, va a incorporar a la cadena polipeptídica a la histidina, ¿no? O si lee CAA, CAG, incorporará a la cadena polipeptídica la glutamina, el aminoácido glutamina, ¿no? Entonces, esa es la traducción ya. Ahora, generalmente en las estructuras celulares no hay un solo ribosoma que se ocupa de sintetizar una proteína determinada, sino son varios ribosomas, son agrupaciones entre 3, 10 ribosomas que están unidos a un ARN mensajero. Entonces, este ARN mensajero trae el código genético, en los codones trae el código genético para la síntesis de una proteína en particular. Entonces, todos estos ribosomas sintetizan la misma proteína, porque es la que ha traído este ARN mensajero en sus codones. Los poliribosomas son, digamos, la mayor cantidad de poliribosomas o las agrupaciones de poliribosomas más grandes generalmente están en las células glandulares, donde se producen muchos proteínas de un solo tipo. Por ejemplo, en las células de beta de los islotes de Langerhans, los poliribosomas más numerosos, las agrupaciones de poliribosomas más importantes serán las que producen insulina, la proteína insulina, que es una hormona, ¿no? Entonces, también habrán otros poliribosomas menos numerosos que sintetizarán proteínas que le sirven a la propia célula para sus actividades cotidianas, enzimas, proteínas de transporte, proteínas estructurales, etc. Pero cuando una célula tiene que producir una gran cantidad de proteínas del mismo tipo, entonces estas agrupaciones de ribosomas son la norma, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los pasos químicos para la síntesis de la proteína? Es decir, las proteínas tienen que ser sintetizadas de acuerdo a a un proceso bioquímico molecular. Ahora,
va a haber varios pasos que se van a dar a nivel ya del ribosoma, vean, para que un aminoácido se una a otro aminoácido. Esto no es sencillo. Aquí tiene que haber unos procesos metabólicos donde hay necesidad de utilización de energía, de moléculas de alta energía, para que se puedan unir un aminoácido con otro. Un aminoácido con otro necesariamente tienen que formar enlaces, estos llamados enlaces peptídicos, que son enlaces covalentes, enlaces fuertes, para poder estructurar una cadena polipeptídica, para poder estructurar una proteína, ¿no? Entonces, aquí interviene el ATP como la molécula de alta energía. Entonces, cada aminoácido se va a activar en un proceso químico en el que el ATP se va a combinar con el aminoácido. Aquí tenemos entonces el primer paso. Tenemos el aminoácido 1, el aminoácido 2, el 10, el 20, hasta el 20. Desde el A1 hasta el A20, sabemos que hay 20 aminoácidos, entonces aquí puede estar el A17, el A9, dependiendo de el tipo de proteína. Pero bien, el aminoácido A1, el aminoácido A2, el aminoácido A20, el aminoácido 20, perdón, se van a unir entonces a un ATP, ¿sí? Y este ATP se va a fosforilar al aminoácido, va a liberar dos enlaces de fosfato de alta energía. Y entonces aquí vamos a tener un complejo AMP, que es el fosfato de alta energía, con el aminoácido, ¿no? El aminoácido 1, el aminoácido 2 también va a sufrir el mismo proceso, ¿verdad? El complejo monofosfato de adenosina con el aminoácido. El AMP quiere decir monofosfato de adenosina o adenosin monofosfato. El ATP, al liberar dos fosfatos de alta energía, porque ATP quiere decir adenosin trifosfato, libera dos fosfatos y queda como monofosfato, unido al aminoácido. Luego viene un segundo paso en el que entra ya en acción el ARN de transferencia. ¿Ven? El ARN de transferencia también que está trayendo, que viene a unirse al aminoácido específico entre el aminoácido 1 y el 20, cualquiera se puede unir. En este caso, el ARN de transferencia se va a unir con el aminoácido 1, o en este otro con el aminoácido 2, o en este otro con el aminoácido 20. Se van a unir y van a formar un complejo ARN de transferencia y aminoácido. Aquí ya están formando un complejo, el ARN de transferencia y el aminoácido. Luego va a entrar ya el código genético a través del ARN mensajero que está trayendo los codones, que son la lectura del código genético. Y entonces aquí va a haber un complejo más grande todavía, porque este complejo ya va a estar entre el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el aminoácido, ¿no? Y finalmente, ¿no? Va a actuar otra molécula de alta energía, otra molécula de alta energía, que es el GTP, y va a conseguir que se unan estos aminoácidos. Y lo van a hacer a través de la formación de un enlace peptídico. Este enlace peptídico se da entre los dos extremos, digamos, de cada aminoácido. Cada aminoácido tiene dos extremos libres susceptibles de crear un enlace peptídico, un enlace covalente entre el extremo carbonilo y el extremo amino del aminoácido. Esto lo van a ver bien en bioquímica.
pero es bueno que vean que este es el proceso de síntesis, de formación de una cadena polipeptídica. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos el aminoácido unido por el enlace peptídico. Esta línea verde ya es el enlace peptídico, un enlace covalente, un enlace fuerte que está uniendo al aminoácido 1 con el aminoácido 5. Luego al aminoácido 5 con el 3 hay otro enlace peptídico, el aminoácido 3 con el aminoácido 9, y así sucesivamente se van uniendo los aminoácidos en secuencia de acuerdo a lo que dicen los codones que trae el ARN mensajero desde el código genético. De acuerdo a esa secuencia se van uniendo para formar una proteína en particular. Ahora, todas las proteínas, entonces, y los polipéptidos están formados por estas cadenas de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos que se dan a nivel del ribosomo. Cada proteína tiene una secuencia única de aminoácidos. Entonces, no hay una proteína igual a otra. Incluso hay enzimas que tienen formas diferentes, pero que son la misma enzima, pero que actúa de una manera diferente entre la una y la otra. Por ejemplo, la ciclooxigenasa, que es una enzima que interviene en los procesos de la inflamación. La ciclooxigenasa 2 es una isoforma de la enzima ciclooxigenasa en general, y la ciclooxigenasa 1, que es la otra isoforma, no interviene en los procesos de inflamación, sino en procesos fisiológicos del organismo, como vamos a ver cuando hablemos de la protección del jugo gas, del tubo digestivo, y en especial de la pared gástrica. Entonces, pero hay una variación solamente, un aminoácido varía entre una enzima y la otra, aunque son, vean, la misma enzima en dos formas diferentes. Un aminoácido integra esa cadena, en un caso la valina y en el otro la isoleucina. Esa diferencia hace que tengan funciones diferentes también. Bien, entonces, cada proteína, ya sea estructural o funcional, tiene su propia secuencia de aminoácidos, ¿no? Y entonces, bueno, estos son. Ahora, ¿cuántos son los aminoácidos presentes en las proteínas? Tenemos 20 aminoácidos presentes en las proteínas. Como ustedes pueden ver, prácticamente todos los aminoácidos tienen este extremo carbonilo y este extremo amino porque aquí está el nitrógeno. Los aminoácidos y las proteínas son las únicas macromoléculas, bueno, también los ácidos nucleicos, ¿no?, que tienen nitrógeno, porque el carbono, los hidratos de carbono y los lípidos no tienen proteínas, no tienen nitrógeno, solamente tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los hidratos de carbono, también los lípidos, pero las proteínas tienen nitrógeno. Ese nitrógeno lo aporta cada uno de los aminoácidos que forman la cadena polipeptídica. Entonces, hay aquí este extremo amino y este extremo carbonilo. Si ustedes pueden observar, la estructura roja es la estructura básica de todos los aminoácidos. Entonces, este aminoácido, si se une a la glicina, la alanina, si se une a la glicina, lo va a hacer puede hacerlo a través de su extremo carbonilo, pero con el extremo amino de la glicina, o a través de su extremo amino con el extremo carbonilo de la glicina. Entonces, y es aquí, entre estos dos extremos, en el que se forma el enlace peptídico. Bien, pueden ver, todos los aminoácidos entonces tienen la misma estructura química, ¿no?, esta base, y lo único que varía es esta cadena lateral, que es la que va a identificar a cada uno de los aminoácidos, ¿no? Este carbono
que tienen aquí puede entrar en enlace con otras estructuras, con más carbonos, con más hidrógenos, ¿no? Para formar diferentes aminoácidos. Pero lo que sucede es que todos tienen una misma estructura básica, ¿no? Todos tienen la misma estructura básica. Los 20 aminoácidos tienen una estructura básica exactamente igual. Un segundito, por favor. Bien, continuamos. Entonces, vean, todos los aminoácidos tienen esta estructura, ¿no? Es acá donde se van a entonces dar los enlaces peptídicos entre un aminoácido y otro, de acuerdo a las características del código genético, ¿no? Bien, generalmente, ¿cuál es el control de la función genética y actividad bioquímica de las células? Hay dos mecanismos de control de las actividades químicas de la célula. Una es la regulación genética, ¿no es verdad? Y otra es una regulación enzimática. Estos son dos tipos de mecanismos de control que no vamos a entrar en detalle sobre estos temas. Esto lo van a ver mejor a nivel de bioquímica, pero es bueno que sepan que la regulación genética de las actividades de la célula, y es decir, cuáles son el tipo de proteínas que va a sintetizar una célula, está dado por un mecanismo genético, ¿no? Hay aquí genes operadores, genes promotores, genes iniciadores y terminadores y represores de las cadenas polipeptídicas que activan una determinada, la síntesis de una determinada proteína. ¿Bien? Luego está la regulación enzimática, además de los genes que intervienen para la síntesis de proteínas, genes operadores como el operón o promotores o activadores de la cadena o finalizadores de la cadena, van a haber enzimas, ¿no? Van a haber enzimas que van a cumplir acciones inhibidoras y otras activadoras. ¿Qué quiere decir? Enzimas inhibidoras que pueden producir un mecanismo de retroalimentación negativa inhibiendo los sistemas enzimáticos. De esta suerte, los productos que se sintetizan actúan sobre la primera enzima de una secuencia para inhibirla y evitar que se siga produciendo un determinado producto. También hay la activación enzimática, cuando una enzima que está inactiva se activa cuando es necesario, y esta activación va a dar lugar a procesos bioquímicos que vayan a terminar con algún tipo de actividad metabólica. En general, estos son, digamos, los mecanismos de regulación, la regulación genética y la regulación enzimática. También, bueno, otra de las funciones de la célula y del ADN es la reproducción celular. Es otro de los papeles fundamentales del ADN, ¿no? El ADN es el que va a iniciar la división celular. Los genes van a determinar las características tanto de la división como del crecimiento de las células. Se van a determinar cuándo una célula se divide, cuándo va a formar nuevas células, en qué momento la célula está lista para la división, ¿no? Y como ustedes han podido seguramente aprender en embriología y genética, el control genético de todos los sistemas de los tejidos de nuestro organismo controlan
cada etapa del desarrollo del ser humano, ¿no? Desde el momento en el que se realiza la fecundación del óvulo, empiezan a haber estos procesos de división celular, de multiplicación celular, pero cada uno de los procesos de multiplicación celular y en cada etapa, desde la formación de la mórula hasta la formación ya del embrión y de los diferentes tipos de tejido, va a estar controlado por el sistema genético, ¿no? Hasta que el organismo ya está totalmente formado, totalmente funcionando y puede empezar a desarrollar su vida independiente. Este sistema genético del ADN, entonces, es el eje central de la vida, ¿no? Comanda todas las funciones celulares, las funciones cotidianas, como la síntesis de proteínas, las funciones de reproducción, como la multiplicación celular y la especialización también de cada una de las células en los diferentes tejidos y órganos y sistemas que tenemos en el organismo. No vamos a detenernos a hablar muy en detalle del control de la reproducción celular, porque esto lo han visto ya en genética, en histología, y con lo que han visto allá es suficiente. Lo importante de este tema es el del control de la síntesis de proteínas, porque vamos a ver cómo durante el año vamos a ver cómo cada uno de los sistemas que vamos a estudiar pues produce sus propias proteínas, estas proteínas que pueden ser enzimas, que pueden ser mecanismos de transporte, que pueden ser proteínas estructurales de la célula en general o de los organitos citoplasmáticos, y que son proteínas fundamentales para el desarrollo de las actividades fisiológicas de cada órgano, de cada sistema que vamos a estudiar. Este mecanismo de síntesis de proteínas, a este mecanismo de síntesis de proteínas que se inicia en el ribosoma, lo vamos a repasar muy frecuentemente. Cada vez que hablemos de los sistemas fisiológicos donde están involucradas proteínas esenciales, ¿no?, para el funcionamiento de ese sistema fisiológico. Bien, entonces aquí vamos a quedar con este tema. No quiero ir más allá. Creo que con esto es suficiente. Vamos a ver. Entonces, ahora vamos a cambiar de unidad y vamos a ver la unidad 2. A partir de aquí ya vamos a ver más procesos fisiológicos. Hasta aquí prácticamente ha sido un repaso de lo que ustedes tendrían que saber. Esta es una base que tienen que tener de bioquímica, perdón, de biología, de histología, ¿no? Sobre las células, sobre los tejidos, sobre las funciones celulares. Ahora ya vamos a empezar a entrar a más aspectos de la fisiología del cuerpo humano. Bien, entonces, antes de empezar este tema, primero cerraremos esto. Bien. A ver. ¿Dónde está la lista de participantes? ¿Dónde tengo? Aquí. A ver, Ilem Torres está.
Bueno, está, pero Sí, doctor. Ilem, bueno, Ilem. A ver, Ilem, dime, ¿cuáles son los medios de transporte que tiene una célula? ¿Qué medios de transporte tiene una célula? Los medios de transporte ocurren en la membrana celular y son guiados por los aminoácidos. Y hay distintos tipos que son los que solo entran, los transportadores internos que solo entran, otros que cada vez que entra una molécula tiene que salir para que haya un equilibrio, no recuerdo el nombre, va a disculpar. Eh, y el tercero no recuerdo ahorita. Bueno, bueno, gracias, Ilem. Malena Torres, ¿está? Malena Torres. Gabriel Villegas. Gabriel Villegas. Sí, doctor. A ver, Gabriel, dime cuáles son los medios de transporte. Transporte vesicular, si no me equivoco, y transporte activo y pasivo. Ya, a ver qué características tiene el transporte pasivo. Transporte pasivo es aquel que se da a favor de la gradiente de concentración y no consume ATP. Ya, a ese tipo de transporte, ¿cómo se lo llama? Tenemos la difusión simple, la difusión facilitada y la ¿Qué es la osmosis. difusión desde el punto de vista químico y físico? Es un proceso pasivo que eh, consiste en la mezcla aleatoria de las partículas, o sea, como todos los átomos están en movimiento gracias a su energía cinética, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver la gradiente de concentración, ¿no? Si tenemos mayor concentración en un punto de una solución, por la energía cinética de estas moléculas, estos átomos, eh, van a intentar equilibrarse. Esto tiene, ¿no? Por ejemplo, en el medio extracelular tenemos más oxígeno que dióxido de carbono. Por ende, el oxígeno entra por la gradiente de concentración y el dióxido de carbono sale de la célula. Bueno, gracias, Gabriel. Andrea Contreras. Sí, doctor. Bien, Andrea, ¿qué es el transporte activo? El transporte activo es el que requiere de ATP o de energía y es el que está en contra de la gradiente de concentración y por eso mismo requiere el ATP. ¿Cuáles son los ejemplos de transporte activo? Está el transporte activo primario, que Ya, vendría a ser, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio. ya, El transporte activo secundario también. muy bien. ¿Qué más? El transporte activo secundario, ¿qué ejemplos puedes dar? Entre los ejemplos del transporte activo secundario están los cotransportes. Ya, ¿y qué otro? Um, Si hay el hasta ahí cotransporte, nomás. bueno, el contratransporte, ¿te acuerdas del El contra? contra. ¿Ah? ¿Te acuerdas qué es el Sí. cotransporte? Eh, el cotransporte es el que va en contra de las gradientes de concentración. Este, es donde también se necesitan de las que son las proteínas transportadoras. Ujú. Pero ¿por qué Y se caracteriza el cotransporte? Es un transporte activo secundario.
Hasta ahí nomás leí, doctor. Bueno, muy bien. Tienes que leer más. Eh, Castelo Aguilar, pero no le a ver si es el nombre. Castelo Aguilar. ¿Dónde está? Presente, doctor. Ah, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Héctor. Héctor. Bueno, Héctor, a ver, ¿cuál será el transporte, el cotransporte y el contratransporte? ¿Qué características tienen? ¿Y en qué se diferencian? El cotransporte, doctor, creo que es cuando va más o menos en la misma línea y no va en contracorriente como el contratransporte, que necesita más ATP. No, no. Igual, pero necesita el mismo ATP. Además, no utilizan directamente los del transporte secundario, no utilizan directamente el ATP, sino aprovechan la diferencia de un gradiente de concentración también que genera la bomba ATPasa, una bomba ATPasa que es la que sí puede demandar o sea, que sí utiliza ATP. Bien, ¿no te acuerdas nada más de las diferencias? Que el cotransporte aprovecha la energía de la reacción y acopla ahí su transporte activo de moléculas. ¿Y qué pasa en el cotransporte? ¿Qué se transporta? Se transporta iones más. ¿Qué más, además de iones? Bien, bueno, tienen que leer más para aprovechar más las clases, ¿ya? ¿Alguien sabe la diferencia entre cotransporte y contratransporte? Yo, doctor, creo que ¿Ya? podría tener una idea. A ver, El cotransporte es cuando quiere ingresar a la célula, podría ser glucosa o otro ion, y cotransporte, o sea que está con el transporte. Entonces, al ingresar, digamos, sodio, se junta con este sodio para ingresar junto. En el contratransporte, mientras uno está ingresando, otro estaría saliendo. muy bien, cotransporte van dos sustancias juntas, ¿no? Un ion Ajá. y una molécula, por ejemplo. Puede entrar un ion sodio, generalmente el sodio es el que moviliza porque es la gradiente de sodio la que va a permitir el ingreso, va a activar los mecanismos de contratransporte. Entonces el sodio puede entrar junto con un aminoácido, puede ingresar junto con la glucosa o con otro ion también. Vamos a ver varios modelos de cotransporte en las células del organismo y el contratransporte también el sodio ingresa y puede salir otro ion, puede entrar el sodio y salir, por ejemplo, calcio, o puede ingresar sodio y salir hidrógeno. Vamos a ver estos modelos de cotransporte en diferentes células que son esenciales para el funcionamiento de un órgano, ¿no? Muy bien, entonces hablaremos entonces de las características de la membrana celular y de estos sistemas de transporte. ¿Dónde lo tengo? Un segundito. Voy a hacer este. Sí. Bien, entonces vamos a ver sobre el transporte de sustancias a través de la membrana celular, ¿no? Bien, hoy día vamos a analizar un poco estas dos características que tienen el líquido extracelular y el líquido intracelular. La célula, como sabemos, está rodeada de un ambiente. Las células unicelulares estarán rodeadas si están suspendidas en el aire, del aire que los rodea. Las otras células unicelulares que están en el agua, por el agua que los rodea. Las células de nuestro organismo están bañadas, están rodeadas del líquido extracelular y desde el líquido extracelular o medio interno les va a llegar todos los nutrientes y materiales que necesitan para su funcionamiento. Esta es la célula
¿no? Y este es el líquido extracelular o medio interno. Desde aquí llegan todos los materiales que la célula requiere para su funcionamiento. Y esto, para llegar hacia la célula, tienen necesariamente que atravesar esta membrana, la membrana celular. Esta membrana celular es una bicapa lipídica que aísla, impermeabiliza a la célula, ¿no? Evita que el líquido que hay fuera de la célula, el líquido extracelular, se mezcle con el líquido intracelular, porque la célula a su vez tiene su propio líquido. En este líquido están también suspendidas, ahí en el citosol, como hemos podido ver en una de las anteriores clases, una serie de sustancias, ¿no? Iones, moléculas como aminoácidos, glucosa, lípidos, oxígeno, dióxido de carbono. Entonces, estos dos líquidos, el líquido intracelular y el líquido extracelular, no se mezclan entre sí, porque aquí está la membrana celular. La membrana celular, entonces, impermeabiliza a la célula, protege a la célula y evita que los dos líquidos se mezclen. Y como ustedes pueden observar, dentro de la célula y fuera de la célula tenemos prácticamente los mismos compuestos: sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, fosfatos, grasas, aminoácidos, oxígeno, dióxido de carbono, ¿no? Pero están en concentraciones diferentes, no tenemos las mismas concentraciones, aunque el sodio es abundante en el líquido extracelular, 142 miliequivalentes, ¿no? En el líquido intracelular es poco el sodio, 10 miliequivalentes, 10 a 14 miliequivalentes. Lo contrario sucede con el potasio. El potasio en el líquido intracelular es numeroso, ¿vean? Abundante, diríamos. 140 miliequivalentes. De hecho, las células son una reserva de potasio que tenemos en el organismo por la cantidad de células que tenemos. Estamos llenos de potasio en nuestras células. Y en el líquido extracelular, en cambio, en el medio interno, hay muy poco potasio. 4.2 miliequivalentes litros. Entonces, aquí hay una gradiente de concentración. Alguno de los compañeros ya ha dicho hace un momento que hay, los iones y las sustancias se van a movilizar gracias a gradientes de concentración, es decir, a diferencias de concentración. Es como una grada, ¿no? ¿Sí? Si esta es una grada, quiere decir que aquí la concentración es 4 y aquí es 140, ¿no? A eso se refiere, gradiente. ¿Qué será más fácil? ¿Que los 4 suban a la grada o que los 140 bajen? Es decir, por una semejanza solamente. Seguramente más fácil es que estos bajen. Lo van a hacer por difusión simple. No necesitan ningún tipo de energía. Pero para que estos 4 suban, esta pendiente tan inclinada, vean, entonces, está no inclinada, sino esta pendiente tan perpendicular, entonces necesitan de alguna energía extra, ¿no? No solamente caer, estos con caer ya están en la segunda grada, pero para subir, ¿ve? Vamos a necesitar de alguna forma de energía, que puede ser, por ejemplo, el ATP, que nos va a hacer que estos 4 suban la grada. Ese es el gradiente de concentración. Y ustedes pueden observar todos las sustancias que están en el líquido intra y extracelular guardan esta gradiente de concentración. Unos son más, tienen mayor cantidad, digamos, están en mayor cantidad en el líquido extracelular y otros en mayor cantidad en el líquido intracelular. Pero hace un momento dijimos que esta membrana tiene una bicapa lipídica. Esta bicapa lipídica
impermeabiliza, impide que las sustancias hidrosolubles puedan entrar al interior de la célula, ¿no? Entonces es como una pared, ¿no? Que evita que ingresen dentro de la célula. Sin embargo, la célula tiene necesidad del exterior. También hemos dicho que la célula recibe los materiales desde el exterior para sus necesidades metabólicas, para cumplir con sus actividades cotidianas, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas sustancias tienen que ingresar hacia el interior de la célula. Además, la célula produce materiales de desecho. Estos materiales de desecho tienen que salir de la célula. No pueden quedarse en la célula, son tóxicos. Entonces, la célula puede morir si se acumulan los materiales de desecho dentro de ella. Entonces, vean que aquí esta membrana, a pesar de ser impermeable, puede ser selectivamente permeable. Y esto lo es gracias a unos medios de transporte que va a tener distribuidos a través de toda la membrana, ¿no? Estos medios de transporte son proteínas que permiten el ingreso o la salida de sustancias, desde afuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Entonces, esta membrana ya no es totalmente impermeable, sino es una membrana selectivamente permeable. ¿Qué significa esto? Que la célula va a permitir que entre el sodio desde el exterior hacia el interior cuando requiera del sodio. O va a permitir que salga potasio desde el interior hacia el exterior cuando también las necesidades de la célula determinen que salga potasio hacia el exterior de la célula. O va a permitir que entre el calcio cuando el calcio cumpla alguna función dentro de la célula. Por ejemplo, en las células glandulares o en las células musculares, el calcio es clave para la contracción. Entonces el calcio tiene que entrar desde el exterior hacia el interior, si no, no hay contracción. Sin calcio no hay contracción. Y vean, hay muy poco calcio dentro de todas las células. Entonces, esto hace que las membranas sean selectivamente permeables. Entonces, ahora, el oxígeno, por ejemplo, ingresa desde el exterior hacia el interior porque es liposoluble, es selectivamente permeable. La membrana permite el paso de iones liposolubles libremente, pero solo de liposolubles. Lo mismo pasa con el dióxido de carbono, que si ustedes pueden ver, la mayor concentración de dióxido de carbono está dentro de la célula, pero este dióxido de carbono va a salir hacia el exterior donde hay menor concentración o menor presión parcial de dióxido de carbono y entonces lo va a hacer a través de la membrana que permite el libre paso de moléculas liposolubles, pero no permite el libre paso de moléculas hidrosolubles. Para eso, las moléculas hidrosolubles tienen que utilizar a estos medios de transporte, que son proteínas, que se abren o se cierran o se activan o se desactivan. Hay canales, por ejemplo, que se abren y si se abre un canal de calcio, el calcio va a poder atravesar, pero ese canal que se está abriendo solamente es para el calcio, por eso es selectivamente permeable. Si la célula necesita calcio, se va a abrir un canal de calcio, no se va a abrir uno de cloro, se va a abrir el de calcio para que se contraiga la célula. Si la célula, por el contrario, necesita hiperpolarizarse, es decir, relajarse, no quiere contraerse, no necesita o está en estado de total reposo, puede cerrar el canal de calcio y no permitir que entre el calcio. También entonces aquí se cumple ese criterio de que la membrana es selectivamente permeable. Selecciona quiénes van a entrar. Y para esto tiene estas proteínas. Y estas proteínas forman un gran número de medios de transporte, porque hay sustancias que pueden entrar o salir
fácilmente de la célula solamente por esta gradiente de concentración. Pero también hay necesidad en algunas oportunidades, en muchas oportunidades, digamos, durante toda la actividad de la célula, de que salga el sodio del interior de la célula hacia el exterior, pero no es tan fácil. Si se abre un canal acá, ¿qué va a ocurrir? La gradiente de concentración va a facilitar que entre sodio al interior y no que salga, pero la célula necesita sacar sodio. En ese caso entran otros temas, otros mecanismos de transporte, otros medios de transporte que son capaces de arrastrar un ion sodio desde el interior hacia el exterior en contra de una gradiente. Ya una de las compañeras decía, el transporte activo va en contra de una gradiente, o un compañero, no me acuerdo, en contra de una gradiente. Quiere decir que aquí se está utilizando un transporte activo, una energía extra para que salgan las células. Bien, entonces, una cosa que vamos a terminar aquí esta clase y les voy a dejar a ustedes con la lectura de estos medios de transporte para mañana. Yo tengo que ir a tomar un examen de competencia de auxiliares ahorita a la universidad. Mañana continuamos con el transporte de sustancias a través de la membrana y quiero que lean lo que es la difusión, lo que es el transporte activo, lo que es el transporte activo primario, secundario, ¿sí? Para poder, para que ustedes tengan unos conceptos, unos conocimientos, unas bases importantes de estos medios de transporte que vamos a ver durante todo el año. Todo el año vamos a hablar de iones y de medios de transporte y de sustancias y de moléculas. Otra tarea que quiero darles es que ustedes estudien, pero estudien, ¿no? Porque si mañana les pregunto a un estudiante y lo primero que hace es revisar la tabla y me dice, la concentración del calcio extracelular es 2.4 miliequivalentes y el calcio 0.0001 equivalentes en el interior, leyendo no tiene mucho mérito, porque después en el examen tienen que saber de memoria y más allá del examen. Estas concentraciones ustedes las tienen que grabar para toda su vida. Es decir, esto es esencial que aprendan. Las concentraciones de iones y de sustancias, tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular. Esto es la base para también el conocimiento del funcionamiento de las células. Estos conocimientos los van a tener que utilizar en fisiopatología, en farmacología y en la clínica de todas las materias que vienen y en su vida profesional todos los días. Entonces no puede ser que un médico no conozca las concentraciones de las diferentes sustancias, tanto en el líquido intra como en el líquido extracelular. Entonces, quiero que lean muy bien estas concentraciones, que se las aprendan, ¿ya? No es fácil aprender de la noche a la mañana, seguro que aunque lean mucho, mañana van a tener todavía dudas, van a confusiones, pero a lo largo de la materia, si van leyendo y si se van preocupando por aprender estas concentraciones, al final del año van a llegar sabiendo muy bien cómo son las concentraciones del líquido intra y extracelular. Bien, aquí vamos a quedar, no sé si hay alguna consulta. Si no hay, entonces mañana nos vemos a las 8:30. Gracias por su participación y nos vemos mañana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, que les vaya bien.